Le damos la bienvenida una vez más, ahora que estamos aquí en la parte número 3. Estamos estudiando Salmos capítulo 28 y hoy día llegamos al Salmo capítulo 28, versículos 6, 7 y 8. Esta es la tercera parte de Salmo capítulo 28, versículos 6, 7 y 8. Y es aquí que titulamos esta sección, ¿no? Alabado sea el Señor cuando Él responda a tu oración. Alabado sea el Señor cuando Él responda a nuestras oraciones. Y nota lo que vamos a hacer en esta sección de versículos 6 a 8. Lo vamos a repartir en tres secciones. Mira bien. A. Porque Él es vuestra fuerza y el escudo. Él es nuestra fuerza y escudo. Y eso lo vamos a tratar aquí en versículo 7. Note bien, punto B. Porque confías en Él y Él te ha ayudado. Confías en Él y Él te ha ayudado. Esa también se encuentra en versículo 7. Y aquí está la tercera parte, ¿no? Porque Él es la fuerza a su pueblo, la seguridad de la salvación para su seguidor ungido. Más bien, vamos a leer estos tres versículos 6, 7 y 8, en esta la parte número 3 de nuestro estudio en Salmo capítulo 28. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Es su versículo 6. Versículo 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, y en Él confía mi corazón. Yo soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Versículo 8. Y el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Note que hasta este punto algo dramático está sucediendo aquí, ¿no? El comportamiento de David, ¿no? Cambió drásticamente. Mira, esto fue algo dramáticamente diferente entre el versículo 5 y 6. Algo sucedió en el corazón de David, algo sucedió en su manera de pensar del asunto que él se encontraba. Note la diferencia, mira, note la diferencia entre versículos 5 y 6, ¿no? En versículo 5 dice, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y luego algo sucede en el corazón y en el intelecto de David, porque versículo 6 de repente dice, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Y me llama mucho la atención porque muchas veces estamos hablando con gente que simplemente necesitan hablar. Ellos necesitan simplemente hablar, desahogarse, ¿no? Y tú no tienes que decir absolutamente nada. Tú no tienes que ofrecer su opinión, su consulta o su consejo. En ese momento Dios está tratando con ellos. Pero algunas veces tú mismo te tienes que escuchar hablando. Y algo sucedió en el corazón de David y también en su manera de pensar. Y esto es precisamente lo que pasa muchas veces con la persona, ¿no? Solamente escuchar. Y él por versículo 1, 2, 3, 4, 5, él está implorando. Él levanta un llanto, un grito con el Señor. Y algo sucedió. Mira, Dios había respondido. Dios había respondido a sus fervientes oraciones a librarlo de la situación crítica que él se había encontrado. Al decir que Dios había escuchado sus súplicas, David estaba, ¿qué? ¿Qué es lo que David estaba haciendo? David estaba proclamando que Dios había actuado en su nombre. Eso es lo que estaba diciendo aquí en versículo 6. Bendito sea el Señor, ¿no? Porque ha oído la voz de mis súplicas. Mira, el Señor había respondido a su llanto. El Señor había respondido a sus gritos, ¿no? Indefensos. Eran llantos, gritos indefensos, ¿no? Inclinándose del cielo. Dios se inclinó del cielo y rescatándolo misericordiosamente, ¿no? Perdón. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Él reconoció que Dios se inclinó del cielo para abajo. Lo escuchó y tocó su corazón. Por esa razón él dice aquí en versículo 6, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas.
Mira bien. Ahora nota el versículo 7. Aquí está, mira. Aquí está la primera parte de esta sección, versículos 6, 5, 6, 7 y 8. Mira, en versículo 7 notamos algo, ¿ok? Porque Él es vuestra fuerza y escudo. David reconoció eso. ¿Sabe que muchas veces a nosotros se nos olvida eso? Estamos apretados por el momento, la presión por el momento, y es como si de repente somos sordos y ciegos, y se nos olvida momentáneamente que Él es vuestra fuerza y escudo. Mira lo que dice David en versículo 7, dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía que mi corazón, y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. ¿Sabe que el corazón de David no podía sostener la medida de su alegría? Estaba rebosando, por lo que se desbordó. Si puedo usar esa palabra, se desbordó, ¿no?, de sus labios en canciones de alabanza. El Señor, su roca, se había mostrado fuerte en el nombre del rey amenazado. Te recuerdo lo que dijo David en versículo 1. Mírate, él dijo, a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. De repente, cuando él dijo, roca mía, explotó en su corazón. Él había sido la fuerza de David durante toda la crisis presente que él está enfrentando, pero a través de las otras crisis también. Lo que le permitió soportar la prueba y le dio poder sobre sus enemigos. Él hace igual con nosotros. Dios había protegido a David de todo lo que le amenazaba y hacerle daño. Y note la segunda cosa aquí, porque confías en Él y Él te ha ayudado. Porque confías en Él y Él te ha ayudado. Mira, regrese conmigo, versículo 7. Él dijo aquí en Salmo 28, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Ahora note bien aquí, dice, en Él confía mi corazón y soy socorrido. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Y aunque frecuentes y fervientes, los gritos de David a Dios no estaban sin fe. Y creo que algunas veces cuando nos hallamos en las situaciones difíciles y estamos con una tremenda frecuencia, una tremenda fervencia, aclamándole al Señor, y algunas veces la gente interpreta eso que tú no tienes fe. No, hombre, no es eso. No es eso. No, así no es todo el tiempo. Yo entiendo que algunas veces uno está en aprietos y está gritando y desesperado, pero no se olvide que la persona se está dirigiendo a Dios. Es a Él. Nos estamos dirigiendo al Señor, a Él. Mira, eso no quiere decir que sus gritos estaban sin fe, ni la suya. Él no clamaba a Dios en duda, sino con plena fe de que Dios sería fiel a sí mismo, que Dios iba a ser fiel a su carácter, a su propio carácter, y a su pacto con su rey ungido. Mira, vaya conmigo brevemente, quedas aquí en Salmo 28, pero viajaron conmigo y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Le quiero mostrar algo. En Santiago capítulo 1, mira lo que dice aquí en Santiago en capítulo 1, y note lo que dice la palabra del Señor. Dice esto, dice, pero que pida con fe sin dudar. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Puede ser que da apariencia
Y yo he escuchado mucha gente interpretar este salmo como si David se había encontrado en un estado de desesperación, de duda, etc. No, porque no es constante. No es consistente con lo demás de este salmo. Mira, la tercera cosa que reconocemos en esta sección de versículos 6, 7 y 8. ¿Ves? Y vamos al versículo 8. Es esto. Porque Él es la fuerza de su pueblo, la seguridad de la salvación para su seguidor ungido. David reconocía esa verdad. Mira lo que dice en versículo 8, Salmo capítulo 28. Él dice, el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Mira, tú sabes que David escribió este salmo, ¿no? No solo para exaltar al Señor, no solamente para eso, sino también para animar a su pueblo. Lo que Dios hizo por el rey ungido, David, Él lo hará por todo su pueblo escogido. Escúcheme, cada uno de ustedes es parte de este pueblo escogido. Y lo que Él ha hecho por los gran héroes de la fe en la Biblia, hará igual con nosotros hoy en día. La declaración de David definitivamente tiene un sabor nacional, obviamente, ¿no? Hablando a los judíos, eso es obvio. La nación elegida de Dios, eso es obvio. Pero a través de toda la persecución que Israel soportó a lo largo de los siglos, Dios se demostró fiel a su pacto con ellos. Las Escrituras enseñan que toda la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes, plural, descendientes, ¿no?, se cumplirán gloriosamente en el regreso de Jesucristo. Pero esta seguridad también, ¿no?, se aplica a la semilla espiritual de Abraham, en cuanto somos nosotros. Y todos los que comparten el nuevo pacto de Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Permíteme, abre sus Biblias aquí, vamos a Romanos, por favor. Y vamos aquí a Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice la palabra, dice. Él dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En ese mismo libro de Romanos, mira también lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Y en Romanos capítulo 9, él dice esto en versículo 8. Noten bien conmigo. Él dice esto, Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Nosotros. Abre sus Biblias en Gálatas, porque Pablo sigue martillando esta verdad. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en versículo 14, 15 y 16. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, vamos a leer. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, versículo 16. Ahora bien, dice, y a su descendencia. Mira, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Todo viene a través del ungido Cristo. Vamos a regresar a Salmo capítulo 28. Y en Salmo capítulo 28, mira lo que él dice en versículo 8. Otra vez, mira, que quiero regresar ahí. Porque mira lo que él dice en Salmos capítulo 28, versículo 8. Él dice, el Señor es la fuerza de su pueblo. Y Él es defensa salvadora de su ungido.
Ahora, en Reina Valera lo dice de esta forma: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Note que en la versión Reina Valera usa la palabra fuerza, ¿no? Dos veces en este versículo, ¿no? Ahora, y al momento dice, pero ¿dónde está? Mira lo que está diciendo. En español, ¿no? Nosotros estamos usando dos palabras en versículo 8 en la versión de Reina Valera, igual en la versión La Biblia de las Américas. Más bien, ¿no? Tenga en cuenta, sin embargo, que las dos palabras son diferentes en el griego, ¿no? Y ves, y el primer uso de la palabra fuerza o fortaleza, ¿no? Es una palabra amplia que se refiere al poder, al fuerza, ¿no? Ahora, y cuando regresamos al hebreo, ¿no? Perdón, al hebreo, ¿no? Al hebreo, ¿no? Note lo que dice en versículo 8, Salmo capítulo 28, en hebreo, no griego, en hebreo. Mira, la primera palabra que usamos aquí en la Biblia de las Américas o también en Reina Valera, ¿no? Porque en la Biblia de América usa la palabra fuerza, Reina Valera usa la palabra fortaleza, en hebreo es la palabra outs, ¿no? Y es una palabra amplia que se refiere al poder o la fuerza. Es una palabra bastante amplia, ¿no? Pero la segunda palabra, por ejemplo, en la palabra en la Biblia de América es la palabra defensa. En Reina Valera es la palabra refugio, ¿no? Es defensa o es refugio. Habla de un lugar fortificado, un lugar de seguridad, un refugio o una fortaleza. Note el lenguaje que está usando David. Piensa esto conmigo. Al igual que los ingratos leprosos, ¿te recuerdan? Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, por favor. Porque aquí lo que tenemos igual son los ingratos leprosos que nunca reconocieron lo que Jesús había hecho por ellos. También fallamos con frecuencia, lamentablemente, para dar gloria y gratitud a Dios cuando Él responde a nuestras oraciones y hace algo maravilloso por nosotros. Y esto es lo que estaba haciendo aquí David en Salmo capítulo 28, ¿no? Cuando él dijo en versículo 8, el Señor es la fuerza de su pueblo y es la defensa salvadora de su ungido. Mira, quiero mostrarle algo aquí, porque muchas veces, mira, si tú y yo somos honestos, ojalá que sí, muchas veces tú y yo somos ingratos, igual como los leprosos. Note conmigo, por favor, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 17. Y vamos a leer este pasaje, ¿no? Y aquí hay 9 versículos, versículo 11 hasta el 19. Quiero que vea algo conmigo. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, ¿no? Y en versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Jesús los sanó. Entonces uno de ellos, en versículo 15, al ver que había sido sanado, se volvió, ¿no?, glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Dice, y era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Mira, una y otra vez, clamamos a Dios por ayuda. Entonces cuando Él se agacha para ayudarnos del cielo, seguimos nuestros caminos sin reconocerlo adecuadamente.
¿Cuántas veces hemos hecho algo así? Muy semejante. Por esa razón David, aquí en versículo 8, Salmo capítulo 28, dice, el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Tú sabes que al leer estos versículos, ¿no? Y recordar de todo lo que David pasó, debemos ser movidos, debemos ser motivados a dar gloria a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Alabándole mucho después de que Él actúe en nuestro nombre. La alegría desbordante, ¿no? Y alabanza y la alabanza exuberante de David nos dan un ejemplo dinámico a seguir. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 13, por favor. Y en Hebreos capítulo 13, mira lo que él dice en versículo 15. En Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En Apocalipsis dice esto en capítulo 7, versículo 12. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 12 dice esto, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Regrese conmigo en Salmos. Ahora en Salmos capítulo 18. Y en Salmo capítulo 18 dice esto en versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Dice, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura es mi altura, ¿no? Inexpugnable. Y el último salmo dice esto, capítulo 33. Dice, en Salmo 33, versículo 21. Salmo 33, versículo 21 dice esto, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Sabe por qué este Salmo 28 es un salmo tan importante? Como él lo dice en versículos 6, 7 y 8, para concluir. Él dice, bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza, mi escudo, y en contra mi corazón soy socorrido, y por tanto mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es la defensa salvadora de su ungido. Alabe al Señor. No sea un ingrato, como lo demostró los 9 leprosos, y solamente uno de los días regresó a alabar al nombre del Señor.